Si quieres, por favor. Gracias. Bien, buenos días a todas, a todos. Les saluda Gloria Alvarenga, directora de Integración, Acceso y Seguridad Energética de OLADE. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso denominado Los minerales críticos y su rol en la transición energética. Este curso introduce la importancia de los minerales críticos y su papel crucial en la transición energética hacia un futuro sostenible. A medida que la demanda de minerales y recursos naturales aumenta debido al desarrollo de las energías renovables, la electromovilidad y la electrificación global, es vital adoptar prácticas mineras responsables con el medio ambiente, sostenibles e inclusivas. Y para cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París y sus actualizaciones, es indispensable también garantizar un crecimiento sustancial y casi exponencial de la producción de varios minerales y metales, en particular de los minerales críticos. A lo largo de este seminario vamos a ir descubriendo la importancia de estos recursos mineros. Vamos a hacer foco en los denominados minerales claves para la transición energética, su demanda y su potencial para América Latina y el Caribe. Se presentarán también las aplicaciones de estos minerales para la transición energética y vamos a abordar también aspectos geopolíticos en torno a estos recursos, así como diferentes y principales desafíos socioambientales de esta actividad y sus respectivas estrategias de mitigación para luego concluir el seminario con oportunidades que representan el futuro de este sector. Uno de los pilares de trabajo de la Organización Latinoamericana de Energía es el fortalecimiento continuo de capacidades y el apoyo y el aporte a la formación académica. La región tiene mucho potencial en recursos energéticos, por lo tanto es un rol fundamental de OLADE poder apoyar a los profesionales que a nivel regional sepan enfrentar nuevos retos de un sector tan dinámico como es el sector energético. Cape Black es nuestra principal herramienta para abordar esta necesidad y en este sentido les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y revisar las oportunidades que tenemos para todos ustedes. Ahora le doy la palabra al secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo, palabra de bienvenida. Adelante, Andrés. Gracias, Gloria. Se escucha bien, ¿no? Sí. Buenos días, saludo a todos y todas. Les mando un cariñoso saludo desde un lluvioso Quito. Quienes no están familiarizados con probablemente nuestra organización, probablemente algunos de ustedes ya han participado en varios cursos, pero les aprovecho de contar que nuestra organización tiene la sede en Quito, Ecuador. Aquí estamos ya hace 5 décadas, como decía Gloria, fundamentalmente apoyando el desarrollo energético de nuestros países, de nuestros 27 países miembros de América Latina y el Caribe. Y en ese ámbito, un área de trabajo muy prioritaria que hemos venido desarrollando con mucha intensidad y mucha decisión ha sido justamente la formación de capacidades, la capacitación, el diálogo de los temas de agenda en materia energética que hoy día recorren el mundo, pero también y sobre todo nuestra región, América Latina y el Caribe. Y para eso hemos realizado muchos seminarios, webinars, cursos como este que hoy día comienza con una sesión, pero son 4 sesiones más. Eh, Como digo, un elemento muy prioritario es justamente tratar de diseminar el conocimiento, lo que nosotros sabemos, quiero decir en OLADE, pero lo que saben muchos de los socios con los cuales hemos venido trabajando y tienen expertise muy, muy importante en este caso, en este ámbito, con profesionales del vídeo y de otros ámbitos que nos van a apoyar para poder conversar y dialogar con ustedes de esta temática que es tan, tan relevante en el mundo, pero particularmente en América Latina. Y aquí quiero simplemente tomarme el próximo minuto para ilustrar la importancia del tema. Nuestra región es una región muy líder, diría yo, en la globalidad de la transición y la transformación energética en el mundo, en el sentido de los esfuerzos que viene haciendo decididamente respecto a su transformación, a la incorporación de energías limpias, a el desarrollo de energéticos de frontera, y en ese sentido los números así lo indican. Nuestra región es la que tiene la matriz eléctrica más verde de todo el mundo, es la que tiene
de las riquezas energéticas más abundantes del mundo, prueba de lo cual que en materia energética, por ejemplo, nosotros como región, como América Latina y el Caribe, somos una región que emite algo así como el 8% de todos los gases de efecto invernadero, pero menos de la mitad de este 8 es energía, lo que es decir, algo así como el 4%. Y digo esto porque si uno mira este mismo ratio en el mundo, esas emisiones es más, suele ser 60 o 70% la energía la que explica todas las emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, este es simplemente una ilustración de la riqueza que tiene nuestra región en materia de recursos energéticos. Recorren los países distintos tipos de transformaciones, transiciones hacia modelos más sostenibles, con protagonismos de tecnologías diferentes, en algunos casos es la energía solar, que crece como avión. El año pasado, otro dato que les comparto, el 34%, creció el 24%, la energía solar creció el 34% en toda la región. En otros casos, la energía eólica, mirá los números de Uruguay el otro día, casi el 50 más por ciento de la generación diaria es energía eólica. En otros casos, lo anterior lo acompaña el gas natural, como un energético que va a recorrer también este periodo de transición. Ahí tenemos países que hoy día tienen un protagonismo importante, Argentina, etcétera. Pero de cualquier manera, más allá de la diversidad de transiciones energéticas, nosotros siempre remachamos este concepto y lo tratamos en plural, justamente por esta diversidad. Lo que es claro que esta transformación y este cambio requiere materiales, requiere minerales y requiere en ese sentido un sector tan estratégico como el que vamos a hablar esta mañana y los siguientes 4 días. Y el último número que es interesante para ponerlo en contexto. América Latina y el Caribe no solo tienen la riqueza energética tradicional, como describí anteriormente, sino que en relación a los propios minerales estratégicos para la transición energética, nuestra región explica el 25% de toda la producción mundial. Somos un cuarto de todo lo que produce el mundo. Por lo tanto, somos una región solución finalmente. Y es por eso que no, hay muchas partes del mundo que nos miran con atención y quieren relacionarse con nosotros. Y allí está Europa, ahí está China, Estados Unidos, en fin, menos hoy día, está en otra agenda. Pero claramente nuestra región tiene una parte de la solución a este proceso de transformación global y avanzar, ojalá, en aprovechar esta oportunidad de esta gran riqueza en materia de minerales críticos. Ahí está el litio, el cobre, el níquel, el fierro, etcétera. Ese 25% es una oportunidad histórica que debemos aprovechar. Poder debatir sobre eso colectivamente es nuestra vocación y nuestra misión como Organización Latinoamericana de Energía. Así que muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos y todas. Y aquí estamos siempre a disposición para trabajar en este y los muchos temas de la agenda energética que hoy día recorren nuestra región. Gracias. Muchas gracias, secretario. Damos también el agradecimiento a los más de 135 participantes que tenemos ya en sala. Y efectivamente el objetivo general del plan de estudios es que todos los participantes puedan comprender y analizar el rol de los minerales estratégicos en la transición a través de un enfoque integral que combine los conocimientos técnicos, tecnológicos, de regulación y de financiamiento y que permita fortalecer las capacidades múltiples de múltiples actores como una condición habilitante para difundir el rol del sector. Daré paso a nuestro primer instructor, Gastón Sirois, quien es asesor técnico del secretario ejecutivo de OLADE y lidera proyectos con ejes de descarbonización, integración regional, eficiencia energética, hidrógeno limpio, combustibles de nueva generación, minerales críticos, con la ambición de contribuir al desarrollo energético justo y sostenible de la región. Él es docente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires también y es consultor internacional con más de 20 años de experiencia en el sector energético, durante los cuales ocupó cargos de dirección en Shell y en Total Energies y también en el sector público y organismos multilaterales. Tuvo el honor también de revestir el puesto de director de recursos renovables y de tecnología en el Ministerio de Energía de Argentina, donde apoyó al despegue de las energías renovables en su país y también colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia como especialista en minería, en geotermia, en hidrocarburos para la División de Energía, liderando diferentes programas de fomento minero
de género, de adecuación de normativa de la geotermia, propuestas vinculadas con el cambio climático y descarbonización. Gastón es ingeniero industrial del ITA y mecánico egresado del INSA de Toulouse y cuenta también con un máster del l'École des Mines de París y un curso especializado en logística petrolera del Instituto Francés del Petróleo. Tenemos un instructor de lujo hoy que nos va a aportar sin duda un material de mucho valor en esta materia, así que muchísimas gracias Gastón por estar con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, Gloria, Andrés, queridos participantes. Es un placer estar con ustedes hoy acá. Creo que es importante que le demos espacio a todas estas temáticas y tomando la relevancia que toman, parte de lo que hemos aprendido en todos estos años es la importancia de la vinculación y la importancia de la especialización. Así que este año, con el lanzamiento de este curso, de este módulo, lo que hemos decidido hacer es rodearnos de especialistas que conocen y que nos pueden complementar en toda esta formación. Por lo que fuimos a buscar alianzas con distintos organismos. Y hoy quiero presentarles a quien me va a acompañar en este primer módulo. Es alguien a quien conozco hace ya varios años, con quien tuve el gusto de trabajar en el pasado y que a lo largo de estos años hemos compartido varios escenarios juntos en formación y en capacitación, y para mí es un gusto y un honor que nos acompañe hoy. Estoy hablando de Martín González. Él es el director del Instituto Geológico de la Secretaría eh, del Servicio Geológico y Minero Argentino, a quien voy a invitar que me acompañe en esta introducción a los minerales críticos. Creo que entre los dos tenemos como 50 años ya trabajando, así que es feo cuando nos empezamos a ver las canas, pero forma parte también de la importancia que le acordamos los dos a ir compartiendo lo que vamos aprendiendo, porque creo que de esa manera que se construye una red fuerte de conocimientos. Es tratando de poner todo lo que uno va aprendiendo al servicio de toda una comunidad, como es la comunidad que vos, Gloria, con tu equipo, estás llevando adelante con Cape Black. Así que, Martín, si te parece, podemos arrancar con la introducción a los minerales críticos, y yo te voy a estar acompañando todo el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Gastón, por la presentación y muchas gracias también por la invitación, Gloria y el señor secretario Andrés Rebolledo. Es muy interesante y es un gusto realmente poder estar acá con una audiencia tan numerosa. Espero que eh, lo que hoy digamos sirva para lo que vos has mencionado, ¿no? Contribuir a un mayor conocimiento sobre los minerales críticos, la tecnología necesaria para la transición energética. Así que, bueno, hay varios módulos. En este caso voy a compartir mi presentación. Como verán, es el módulo de los minerales críticos. Un área en donde, como mencionaba Gastón, estamos trabajando ya hace algunos años, porque claramente ha despertado el interés de todo el mundo, ¿no? Y he armado esta presentación con la intención de poder ir general a lo particular. Y por eso, como para que vayamos construyendo el conocimiento. Va a tener 4 partes la presentación. En una primera etapa, ¿no? Una revisión de los conceptos básicos. Para algunos de ustedes va a ser como
volver al secundario al principio, pero es importante recordar algunos conceptos, ¿no? Sobre los minerales, sobre el planeta Tierra, los minerales y luego sobre la minería. Luego nos vamos a adentrar en los minerales críticos directamente y en la construcción de estas listas que vemos y conocemos que hay y que son ya tan conocidas, entender un poco de dónde vienen, cómo se construyen, quiénes las hacen. Y luego la aplicación de los minerales críticos, haciendo hincapié, por supuesto, en todo lo que son las tecnologías para las transiciones energéticas, y finalmente proyecciones de demanda de minerales críticos y un poco también del negocio minero y en realidad del impacto económico de los minerales críticos, ¿no? Como les decía, vamos a repasar un poco los conceptos, y acá está, es casi como si fuera una escuela secundaria, pero no va a ser así. Para empezar a hablar de los minerales críticos, es muy importante entender que estamos frente a sustancias naturales, ¿no? Entonces, digamos, para ir recordando, el universo, en líneas generales, está compuesto en su gran mayoría de hidrógeno y de helio, ¿no? El 75% del universo es hidrógeno y el 24% es helio. Pero curiosamente, en el planeta Tierra, esos son dos elementos que hay muy poco, casi nada. Hidrógeno, por supuesto, en la zona de la atmósfera, helio menos. ¿Y eso por qué? En líneas generales, porque son dos elementos muy livianos, entonces a través de las fuerzas gravitatorias terrestres no lograron, digamos, retenerlos. Entonces están en el espacio. Pero el planeta Tierra sí está compuesto por gran parte del resto de los elementos químicos que existen. O sea, prácticamente hay 92 elementos químicos. ¿Recuerdan la tabla periódica de los elementos? Bueno, 92 de esos elementos químicos están presentes en el planeta Tierra. Y la distribución y concentración de los elementos en el planeta es consecuencia de procesos geológicos diversos, que no hace falta ahora mencionarlo, pero que en una primera etapa de formación del planeta, tanto la separación gravitacional como la diferenciación química en los magmas, en ese planeta incandescente, hizo una distribución bastante heterogénea. Y recuerden, tenemos un núcleo del planeta Tierra muy enriquecido, prácticamente homogéneo de hierro-níquel. A medida que nos vamos saliendo del núcleo y vamos hacia afuera del planeta, pasamos al manto, ya el manto tiene silicatos de hierro y magnesio, ¿no? Como principales componentes minerales y de elementos. Y luego, esa corteza, que es como una delgada capa del planeta, que la llamamos corteza, allí la cantidad de elementos es mucho más heterogénea. Ahí están la mayoría de los elementos, en esa capa tan fina del planeta Tierra. Otra curiosidad, para que recuerden. Si bien en el planeta existen 92 de los elementos químicos de la tabla periódica, hay 8 de esos elementos que representan más del 99% del contenido del planeta. El oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio. Suman casi un poco más del 99%. Y el resto de elementos son los que conforman el planeta Tierra, menos del 1%.
Eso es un tema importante que vayamos teniendo en la cabeza para que veamos el nivel de escalas, ¿no? Y finalmente para poder comprender lo que es un depósito mineral, un yacimiento. Vamos a ver. Hablando de abundancias, les quería traer este gráfico que a mí me parece que es bastante esclarecedor. Aquí está mucho de lo que se denominan minerales críticos, ¿no? Minerales críticos vamos a ir dentro de un ratito, pero en el eje horizontal tenemos el número atómico, ¿no? Los de la derecha son los más pesados, los de la izquierda son los más livianos, y en el eje vertical está la abundancia. Fíjense que los elementos que forman rocas son los más abundantes, ¿no? Y hay todo un grupo de metales raros que son muy poco abundantes. Por ejemplo, el platino. Por ejemplo, el telurio, el paladio. Pero fíjense que elementos como el litio, que es el más liviano de todos, es el que está bien a la izquierda, es un elemento relativamente abundante en la corteza, ¿no? Estos son elementos de la corteza, y como también el níquel, el cobalto, ¿no? El titanio, son elementos relativamente abundantes, y sin embargo, fíjense cómo tienen importancia, ¿no? Ya vamos a ver ¿por qué? Ya estamos viendo ahí que la abundancia no es la principal variable, sino cómo logramos que esos elementos se acumulen de manera anómala. Ahí está el gran secreto. Para seguir en nuestro concepto de mayor a menor, vamos a pasar de los elementos químicos del planeta Tierra, a la distribución de los elementos, a una unidad de estudio que son menor, que son los minerales, ¿no? No sé si algunos de ustedes recuerdan, un mineral, ¿no? Es un elemento o un compuesto químico de composición definida, o sea, tiene una estructura atómica determinada, formado mediante procesos naturales. Eso es un mineral. Hay diferentes maneras y reglas que la Asociación Mineralógica Internacional define para poder decir si este es un mineral o no. Ahí están definidas. Pero en líneas generales es una estructura, es un componente que tiene una estructura cristalina formada por una asociación de átomos, y en algunos casos por un solo átomo. Por ejemplo, el oro. El oro es un mineral de estructura cúbica que está compuesto solamente por átomos de oro. Después tenemos, no sé, la pirita, como dice ahí, es un mineral de estructura cúbica compuesto por azufre y hierro. Hay muchas maneras de clasificar minerales, ¿no? Tenemos muchísimas, algunas de ellas son bastante complejas porque a medida que van pasando los años y la tecnología nos permite mayor identificación de minerales, ya vamos por unos 7.000 minerales identificados, pero una de las más conocidas y más típicas es la clasificación de Strunz, es una clasificación antigua que es relativamente sencilla, que clasifica según la composición química de los minerales. Entonces están todos agrupados por un lado, todos los minerales que están compuestos por un solo tipo de átomo, se llaman los nativos o de un elemento, el azufre, el oro, la plata, el cobre nativo, aparecen, ¿no? Después están los sulfuros, en donde los cationes están asociados al azufre, los óxidos de hidróxido, los halogenuros, los carbonatos, los sulfatos, hasta los silicatos, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de minerales, los cuales su formación tiene que ver con condiciones de estabilidad. Para que se forme un mineral, tiene que haber condiciones naturales que le generen estabilidad energética.
Por lo tanto, algunos minerales se forman en ciertos ambientes geológicos, otros minerales se forman en otros. No todos los minerales se pueden formar en cualquier parte y por cualquier proceso geológico. Y entonces, ¿qué pasa cuando se forman en un ambiente geológico muchos minerales? Se termina constituyendo una roca, que es la otra unidad de estudio, ¿no? Tenemos por un lado los minerales, que son los que están compuestos por los elementos químicos, y después tenemos las rocas, que son los que están compuestos por minerales. Las rocas son las que finalmente terminan formando lo que hoy vemos, por ejemplo, los paisajes, ¿no? Eso es... Y ahora, ¿cómo...? A mí lo que me interesa que ustedes terminen comprendiendo que todo esto son procesos naturales, procesos geológicos, que además de llevar millones de años, se desarrollan en sectores específicos del planeta a partir de diversos procesos geológicos. Y si bien procesos geológicos hay diversos, y podemos explicar muchas cosas de la naturaleza, por ejemplo, el paisaje, por ejemplo, la formación de rocas, a mí me interesaría entrar un poco en los procesos geológicos que tienen que ver con la formación de yacimientos minerales, que es un poco los que nos va a dar la idea luego de la importancia que tienen la geología, la exploración, la minería en esto de los minerales críticos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque los procesos geológicos que ocurren en la corteza, como habíamos dicho, dan lugar al empobrecimiento o al enriquecimiento de ciertos elementos, ¿no? Cada tipo de roca, cada ambiente geológico está caracterizado por contenidos de elementos específicos. O sea, si uno va a un área de fondo oceánico, ahí vas a tener toda una serie de elementos, de minerales, de rocas, que no encontrás en un área de cordillera continental, por ejemplo. Porque los procesos geológicos que intervienen son diferentes. Y esto, ¿por qué es importante? Porque habíamos dicho que la corteza terrestre tenía una gran variedad de elementos, una gran heterogeneidad de elementos. La mayoría de los elementos de la tabla periódica están en esa parte fina del planeta que son la corteza. Cuando esa corteza, como sabemos, nuestro planeta es un planeta dinámico, las partes de la corteza interactúan y se producen enriquecimientos de algunos minerales y empobrecimientos de otros, ¿no? Entonces vamos a tener, eso nos hace pensar, vamos a tener sectores del planeta con un enriquecimiento de ciertos elementos contra otros que van a estar empobrecidos en eso. Y a ese valor básico de elementos producto del proceso geológico es lo que se le llama el fondo geoquímico. O sea, es la cantidad que hay de cada elemento que es normal que exista, porque los procesos geológicos que han tenido lugar han generado esos enriquecimientos o empobrecimientos. Y eso se conoce. Hace tantos años que estudiamos el planeta Tierra, que hacemos análisis, que estudiamos las rocas, que ya sabemos, por ejemplo, los fondos oceánicos, cuál es el valor de fondo que tiene de hierro, de magnesio, de cobalto, de níquel, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en las cordilleras, en las montañas. Sabemos cuál es un valor normal, que si tiene ese valor, no nos tendríamos que, digamos, no podríamos decir que hay un depósito mineral. Ahora bien, en esos mismos ambientes, en donde conocemos el valor de fondo, ¿no? Los procesos geológicos pueden llevar a situaciones como de acumulación o concentración de elementos extremas. Entonces, se sale de ese fondo geoquímico inicial y hay pequeños sectores en un mismo ambiente
en donde la acumulación de uno o más elementos es anómala. Y es ahí donde los geólogos ponen el ojo, porque como conocemos los valores que son normales para ciertos ambientes geológicos, cuando detectamos anomalías, o sea, sectores relativamente pequeños con valores de concentración de metales altas, ahí nos damos cuenta de que puede haber un enriquecimiento mineral y por lo tanto, por lo menos un depósito mineral. Luego habrá que estudiarlo, y ya lo vamos a ver más adelante, para definir si es un yacimiento mineral. Porque, ¿qué es un yacimiento mineral? Vamos ahora a la definición. Como lo dice aquí el slide, los yacimientos minerales son anomalías de la naturaleza en la que diversos procesos geológicos dieron lugar a la concentración de sustancias minerales metálicas y no metálicas, según de qué se trata el yacimiento, susceptibles de ser explotadas con beneficio económico. Eso es un dato muy importante. Cuando hay una anomalía natural, es un depósito mineral. Ahora, si esa anomalía natural, ese depósito mineral, es susceptible de ser explotado con beneficio económico, pasa de ser un depósito mineral a un yacimiento. Y acá estamos viendo en la figura de la pantalla un ejemplo de ambiente geológico. Fíjense, a la izquierda hay una capa de corteza muy delgada que está en negro, ¿no? A la izquierda, y luego tenemos, si nos vamos hacia la derecha, una capa más gruesa que dice corteza continental. Ahí tenemos dos tipos de corteza, la corteza oceánica, que es fina y delgada, y la corteza continental, más gruesa, ¿no? Y la composición química de una y otra son diferentes, son dos tipos de corteza. Por ejemplo, nosotros en nuestras casas estamos parados sobre una corteza continental. Los barcos que están navegando en los océanos, si pudieran tirar el ancla y chocar contra el fondo marino, lo que están chocando, lo que están golpeando son rocas de la corteza oceánica. Bueno, como la corteza oceánica es más baja, es más pesada, más densa que la corteza continental, como tenemos placas tectónicas y esas placas chocan, interactúan de manera compresiva, chocan, la corteza continental, al ser más pesada, se hunde por debajo de la corteza oceánica. Esos son márgenes, le llamamos márgenes convergentes. Fíjense que en ambientes de márgenes convergentes, ya sea por choque de dos placas oceánicas, como es el caso de la izquierda de Arcos de Isla, o de una placa oceánica como una placa continental, como es el arco de margen continental, son ambientes propicios para la formación de pórfiros de cobre. Algunos de cobre-oro, otros de cobre-molibdeno-oro, pero ustedes ya están viendo cómo modelos de depósitos específicos se forman en ambientes específicos, no en cualquier lado. Eso significa que el proceso geológico de subducción es propicio para la formación de depósitos de tipo pórfiro. O sea, es un proceso geológico que genera acumulación, enriquecimiento de cobre en grandes cantidades. Ahora, si nos vamos, porque si en unas partes del planeta hay convergencia de placas, hay en otras partes que debe haber distensión, debe haber extensión, porque si no, no podríamos. Y esos son en las dorsales oceánicas. En las partes centrales de los océanos es donde se crea corteza oceánica. Se está abriendo la corteza oceánica y sube magma desde la astenosfera y se va creando corteza. Bueno, ese es un ambiente extensional de dorsal oceánica en donde es común que se formen tipos de depósitos como lo de sulfuros masivos, por ejemplo, o nódulos de manganeso, cobalto, níquel, cobre. Ese tipo de anomalías de cobre, hierro, zinc, de manganeso, cobalto, de cromo, níquel, platino,
es común encontrarlos en los ambientes extensionales de dorsales oceánicas y no en ambientes convergentes. Entonces, ya nos vamos dando una idea el rol que juegan los procesos geológicos y nos vamos dando una idea que la distribución de las mineralizaciones en el mundo, en el planeta, no son azarosas. Hay patrones, hay comportamientos controlados por los procesos geológicos que tienen lugar según el ambiente tectónico en el cual estamos, ¿no? O se lleva adelante la formación del depósito. Yo no los quiero abrumar mucho con el tema tan geológico, pero me interesa que ustedes comprendan lo que significa un yacimiento mineral. La formación de un yacimiento es una sucesión de procesos geológicos que llevan millones de años y en el cual puede quedar abortado por múltiples circunstancias. Por lo tanto, es una, podríamos decir, rareza geológica la formación de un depósito mineral y de un yacimiento. Por eso también son tan valiosos, ¿no? Y acá les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo, o por lo menos se den una idea de los niveles de enriquecimiento que significa la formación de un depósito. Vamos a poner, supongamos, el níquel. El níquel, como hemos estudiado tanto la corteza continental, la corteza, perdón, del planeta Tierra, podemos decir que la concentración de níquel promedio en la corteza es de 44 partes por millón. Esa es la concentración promedio. Uno podría decir, si la distribución fuera homogénea, agarraría cualquier roca de la corteza, le hago un análisis químico y me estaría dando que tiene 44 ppm de níquel. No es directamente así, porque no es, la distribución no es homogénea. Por ejemplo, en rocas tipo granito, que son las comunes en la corteza continental, el níquel está entre 1 a 8 ppm, mientras que en los basaltos de fondos oceánicos hay 150 ppm de níquel. Y en las areniscas, que son las comunes que están en los océanos o en rocas sedimentarias de la corteza, hay 9. Pero en conjunto hacen el 44 ppm de promedio. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un depósito mineral, un yacimiento de níquel, más o menos de todos los yacimientos de níquel que hay, el promedio es que la concentración es de 0,5%. Eso significa que tiene 5.000 ppm de níquel. ¿Entienden? El promedio es 44 ppm en la corteza. Cuando se forma un yacimiento es porque la concentración de níquel sube a 5.000 ppm. O sea que el factor de concentración es de 100. Y si nos vamos, por ejemplo, a la plata, ¿no? El promedio en la corteza es muy bajo, 0,06 ppm, ¿no? Y fíjense que las rocas, el granito, el basalto, tienen muy poco cantidad de plata. Es un elemento que no es tan abundante. Sin embargo, cuando uno tiene un depósito mineral de plata, lo que tiene son 150 ppm. A partir de ahí uno puede empezar a decir, o es normal que un depósito, un yacimiento de plata tenga esa concentración de plata. Por lo tanto, que cuando se formó el depósito, la concentración de plata ha sido un factor de concentración de 2000 con respecto a lo natural y a lo común. Eso es como para que ustedes tengan una idea de la envergadura de la concentración que implica la formación de un yacimiento mineral. Si nos vamos a... Ya tenemos los minerales, las rocas,
la formación de los depósitos minerales y de los yacimientos. Entonces entramos a las etapas de la actividad minera, ¿no? Que en cierta manera es la actividad productiva que explota los yacimientos minerales. Y es una actividad bastante compleja que, si la analizamos desde el punto de vista económico, la actividad minera, como vemos ahí, tiene dos etapas principalmente, ¿no? La primera etapa de riesgo minero y la segunda del negocio minero, ¿no? Primero es una, luego es otra. La etapa de riesgo comprende la búsqueda del mineral, su descubrimiento, la determinación de la cantidad y calidad de mineral, lo que se denomina la ley del tonelaje, ¿no? Los estudios de factibilidad de la explotación. Como verán, la etapa del riesgo minero es esencialmente la del descubrimiento y la de la definición de un depósito mineral en yacimiento mineral, ¿no? Desarrollar esta etapa de riesgo minero no es fácil, ¿no? Es necesario realizar trabajos, estudios que llevan tiempo y tienen un costo elevado. Con respecto al tiempo, para que ustedes se den una idea, esta actividad es de largo plazo que puede durar décadas, ¿no? La estadística, además, ¿por qué le llaman de riesgo minero? Porque la estadística muestra que más del 90% de las prospecciones y exploraciones no tienen éxito, ¿no? O sea, es un negocio de absoluto riesgo. Entonces, y esto uno lo puede ver y notar en cómo se financia el negocio minero, ¿no? La financiación de la etapa de riesgo, en principio, puede hacerse cuando una mina que está en producción haga una previsión en sus balances para constituir un fondo especial para invertir en exploración. Eso es común que se haga. Una mina que está funcionando, parte de los activos los utiliza para la exploración y esa es la manera que tiene de financiarse. Y otra que es muy común, principalmente en empresas junior, pero también en empresas importantes, multinacionales, consiste en emitir acciones, ¿no? Acciones que se venden a través de la bolsa, ya sea en forma directa o incorporándose, ustedes saben, a los llamados fondos comunes de inversiones. Esas son las dos formas principales de conseguir fondos para poder encarar esta etapa de riesgo minero. Y luego viene la etapa del negocio minero, en donde la cual conforma la construcción de la mina y la explotación de la mina, ¿no? Ahí las inversiones son muy fuertes, pero ya es algo más seguro, porque se sabe que el mineral está y porque se han hecho los estudios que dice que va a ser económico extraerlo. Para que ustedes tengan simplemente una idea, probablemente muchos de ustedes tengan conocimiento de las cuestiones mineras, por eso no quiero entrar mucho en detalle, ¿no? Cuando hablamos de la etapa del riesgo minero, nos dedicamos a la prospección, que es básicamente la búsqueda de mineralizaciones. Esto se hace a través de un trabajo muy elemental, el cual cada día incorpora más tecnología, ¿no? Imágenes satelitales, geofísica, bueno, se va haciendo mapeo, mucho trabajo de campo, hasta que se descubre los límites de lo que podría ser de lo que es un depósito mineral y lo que podría ser un yacimiento. Después viene una etapa de exploración, mucho más costosa, en donde se aplican diversos métodos indirectos y directos, como para poder definir la forma del cuerpo, el tamaño del cuerpo
mineralizado, y la calidad, o sea, qué cantidad de metal y dónde está el metal. Y luego, una vez todo eso ya identificado, se hace la cubicación, ¿no?, de los recursos. Eso es la medición de cuánto metal hay. No sé si ustedes estarán familiarizados con esto de la cubicación, pero en líneas generales lo que se hace es, o cómo se expresa la cantidad de metal, es diciendo la cantidad de roca que está mineralizada y esa cantidad de roca, qué proporción de metal tiene. Entonces es común encontrar que es un yacimiento de no sé, 1.780 millones de toneladas de roca mineralizada con una ley de 2% de cobre. Entonces, de esos 1.000 y pico de millones de toneladas de roca, el 2% de ese tonelaje corresponde a cobre. Eso es un poco la ubicación. Por supuesto que es un trabajo absolutamente complejo, tiene que hacerse, se hace a través de perforaciones, mucho muestreo, muchísimos análisis de metros y metros y metros de sondeos para poder definir dentro del depósito mineral cuáles son las áreas con mayor concentración de metales, cuáles son las áreas con menor concentración de metales, como para de luego hacer un cálculo de la distribución de las mineralizaciones y la cantidad de metal en cada una de las áreas. Una vez que se tiene eso, lo que se hace es, entran los ingenieros, hasta ahí es el área de los geólogos, y luego entran los ingenieros, en donde estudian en qué minerales está metido, en la estructura de qué minerales están metidos los metales que le interesan, y se estudia el proceso metalúrgico y de ingeniería para poder extraerlo, ¿no? Ahí hay muchísimos factores que se tienen que tener en cuenta, no solamente la tecnología de extracción y beneficio mineral, sino el uso del agua, la obtención del agua, tipo de métodos, etc. Una vez que se define eso, se realiza el estudio de factibilidad, que como todos ustedes saben, ¿no?, ya sería como el último paso de la etapa de riesgo, en el que, digamos, se comparan todos los parámetros técnicos y económicos que se han obtenido, ¿no? El objetivo final del estudio de factibilidad es determinar si es o no económica la explotación del yacimiento. Si el estudio de factibilidad da positivo, hay que seguramente hacer luego los estudios de impacto ambiental, que cada país tiene sus reglamentaciones y la manera de llevarse adelante, y una vez que todo eso está aprobado, comienza la búsqueda de dinero para la construcción de la mina. Como verán, la actividad minera es una actividad muy compleja y, como les dije anteriormente, lleva muchísimos años poder llevarla adelante. Miren, como para eh, hacer un cierre del tema del negocio minero, podríamos decir que la minería es bastante diferente a la mayoría de las actividades productivas extractivas, ¿no?, de otras, como puede ser el petróleo u otras actividades. Y un punto importante es que donde están los yacimientos, el yacimiento está por debajo de la superficie, o sea que hay un superficiario. Siempre hay que trabajar sobre ese tema, que es complejo. Segundo, tiene una primera etapa de altísimo riesgo, que es la del riesgo minero, ¿no?, en el cual hay que buscar el financiamiento, y no es común de que haya tanta incertidumbre en otro tipo de actividades productivas, ¿no? El riesgo minero es el mayor de todo. Tercero, que la minería tiene un
plazo, una vida útil estipulada, finita. Cuando se acaba el depósito mineral, se acabó la vida de la mina. No tiene posibilidad de prolongarse en el tiempo. Y después también la minería, el uso de la tierra no tiene alternativa, no es como la ganadería con el agro, ¿no? Que puedo plantar o puedo criar animales. La minería ahí es para hacer minería. Y eso también es algo, digamos, bastante típico de la minería como negocio. Son parámetros que hay que tener en cuenta y tratar de entender, ¿no? La complejidad de la actividad. Cuando hablamos de minería, me interesa que ustedes también tengan idea de cuáles son los impactos de la minería en la economía global. Acá esto lo obtuve, estos gráficos del Banco Mundial, como para tener ideas simplemente. El PBI mundial para el 2023 ha sido de unos 106 trillones de dólares. De la renta minera, el Banco Mundial no tenía del 2023, el último dato que tiene es del 2021. Aquí en el gráfico del PBI, en el 2021, alcanzó casi 98, 99 trillones de dólares el PBI mundial, y la renta minera representa el 0,8% de ese PBI. No sé si todos recuerdan lo que es el PBI, ¿no? El Producto Interno Bruto es un indicador económico que mide el valor total de todos los bienes y servicios finales, ¿no? Producidos, en este caso, en el planeta. Entonces, fíjense que da la sensación como que la minería no tiene, digamos, el impacto que uno podría pensar, pero claramente tuvo momentos bastante complejos a mediados de los años entre el 2010 y 2020, probablemente por precio de commodities y demanda de los países desarrollados relativamente baja, y que desde el 2020 está experimentando un fuerte crecimiento, ¿no? En el caso de América Latina, bueno, aporta este 7,1 billones de dólares, más o menos representa el PBI, representa casi el 7% del PBI de todo el planeta, ¿no? Y la minería en América Latina es un poco más alto el porcentaje, ¿no? de aporte al PIB, puede llegar al 4%, pero en algunos países, la minería, en algunos países de América Latina, la minería representa hasta el 50% del PIB, ¿no? Entonces, la minería en América Latina particularmente tiene un impacto bastante mayor que lo tiene de manera global, ¿no? Me interesa, les traje este gráfico como para que ustedes vean lo variable que ha sido la participación de la minería en las exportaciones globales, ¿no? Desde el 62 hasta el 2023. Fíjense que es toda una serie de picos, pero que en los años 60 tenía una participación, las exportaciones muchísimo mayores, cerca del 7% de los productos que se exportaban tenía que ver con temas de minerales, y a medida que pasaron los años ha ido bajando hasta principios de los 2000, en donde está teniendo una marcada aumento el tema de los porcentajes de las exportaciones mineras con respecto al porcentaje de exportaciones totales, de mercancías totales, y esto seguramente está vinculado al desarrollo de algunas economías, como la China o la India, como así también el tema de los últimos años, en los últimos 10 años, de las transiciones energéticas. Acá en el foro
Economía Mundial del año pasado, se evaluaba que había 2 trillones de dólares en 2022 en el mercado minero mundial, y que se prevé que para el 2032, o sea, 10 años después, aumentará a 3,5 trillones de dólares. Esto, el aumento significaría bastante significativo, del 5,8%, ¿no? Y lo que aclara acá el Foro Económico Mundial es que con esta tasa de crecimiento de la demanda de minerales, en gran parte arrastrado por las tecnologías de transición energética, se va a requerir una gran inversión en minería como para poder hacerle frente a esa demanda. Habla de inversiones de 300 y 400 mil millones de dólares anuales en minería, refinación y fundición hasta 2030, o sea, desde ahora hasta 2030. Habría que hacer ese tipo de inversiones como para poder asegurar el abastecimiento mineral. Por lo tanto, hay como expectativas de un gran crecimiento en exportaciones como de la participación del PBI de la minería, ¿no? Acá, en este contexto, ya hablando de la producción mineral, es interesante ver cómo se distribuye, ¿no? Hay que ver que casi en realidad el 56%, perdón, el 59% de la producción minera se produce en 5 países, ¿no? Principalmente China, Estados Unidos, Rusia, la India y Australia, ¿no? Estos son datos del 2020. Esto puede haber cambiado un poco, pero en líneas generales siguen siendo los grandes líderes de la producción de minerales en general, ¿no? Todos, minerales metalíferos, no metalíferos, ¿no? Y el resto del planeta produce el 40% restante. Esto un poco lo había mencionado Andrés. Esto para nosotros es una oportunidad, porque lo que está sucediendo en este momento es que los países desarrollados, principalmente de Occidente, quieren que este mapa se pinte de más colores, ¿no? Y bien decía Andrés, América Latina es una oportunidad. Y ya lo vamos a ver en los slides más adelante, ¿no? Vamos a ver por qué América Latina es una oportunidad. Vamos a pasar ya directamente a los minerales críticos, ¿no? Aquí lo que me interesa poder compartir con ustedes es la definición de minerales críticos, porque uno puede ver que hay una confusión entre minerales críticos, se usa de manera indistinta, lo de minerales críticos, minerales estratégicos, y yo creo que hasta en algún modo se usa mucho tierras raras confundiéndolo como minerales críticos, ¿no? En realidad, lo importante es tener en claro qué son los minerales críticos. El mineral crítico es una condición, es una definición que se le da a cierta materia prima, muchas de ellas son minerales, a ciertas materias primas, las cuales son la materia que tienen un impacto económico muy importante para la nación que está definiendo los minerales críticos o para la comunidad económica que está definiendo el mineral crítico. O sea, es un mineral que genera una materia prima de una cadena de valor que tiene un alto impacto económico en la sociedad, en el país, y además es difícil garantizar su suministro. Por lo tanto, al no poder garantizar su suministro, pone en riesgo esa cadena de valor que es tan importante desde el punto de vista económico del país. Entonces estamos hablando de 2 variables, principalmente para definir minerales críticos: importancia económica
y riesgo de suministro. Cuando la importancia económica es alta y el riesgo de suministro es alto, esa sustancia pasa a ser crítica. Es así como la mayoría de los países definen su lista de minerales críticos. Yo no quiero dejar pasar de que cuando hablamos de minerales críticos hablamos de materias primas, la base de la cadena de valor, ¿no? Que son cadenas de valor seguramente de un gran valor, que tienen un gran valor agregado, ¿no? O sea, que tienen cadenas de valor cuyo producto final es muy valioso, es caro. Entonces, prestan especial atención al riesgo de suministro los países, porque al no poder tenerlo, hay toda una industria concatenada que queda fuera de servicio y las pérdidas son millonarias. Y yo ahí quiero hacer un paréntesis en el tema de riesgo de suministro, porque a veces cuando decimos que hay riesgo de suministro, muchos, según la profesión que tengan, piensan, yo como geólogo siempre pienso en riesgo de suministro porque hay una escasez geológica, bien digo, pero ese no es el único riesgo de suministro. O sea, como vimos en una de las primeros slides, hay elementos como el platino, que sí, realmente son muy escasos en el planeta, ¿no? Entonces, el riesgo de suministro está porque hay escasez, hay pocas minas y hay que buscarlo mucho. Pero después hay otros, como el cobre, el litio, el zinc, que no son tan escasos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de suministro? Bueno, puede ser que su producción esté monopolizada, o sea, un solo país sea el gran productor de ese elemento, de ese mineral. Por lo tanto, si las naciones que usan a ese mineral como materia prima no tienen buenas relaciones con ese país, está en riesgo la continuidad de su producción, de la cadena de valor. Otro riesgo de suministro es la inestabilidad política y económica. Conocemos muy bien algunas producciones de minerales, especialmente en países africanos, en donde han tenido guerras civiles, y ha hecho muy complejo en algunas ocasiones la producción o el abastecimiento de minerales. Puede ser el tantalio, ¿no? El niobio. Luego, otro riesgo es las dificultades para la sustitución, ¿no? Por ejemplo, fíjense que ya lo vamos a ver, que en las listas aparece el cobre, ¿no? Y el cobre, en realidad hay mucho cobre, pero el tema es que el cobre no tiene un sustituto. Claramente es uno de los mejores conductores de bajo precio. Entonces, ese puede ser un riesgo de suministro, no hay cómo sustituirlo, sí o sí tenés que usar cobre. Y después bajo nivel de reciclaje puede ser en un futuro, ¿no? Por ejemplo, el litio tiene un muy bajo nivel de reciclaje. O sea, el litio que usamos en las baterías, todo, tiene que salir de una mina. Entonces, bueno, eso pone bastante en riesgo, ¿no? Y cuando hablamos de minerales críticos, sí o sí tenemos que hacernos la idea en la cabeza de que son, como les decía, sustancias, materias primas que se definen y generalmente se ponen en una lista. En el año 2008, algunas economías del mundo se empezaron a preocupar por esto, se empezaron a preocupar por el abastecimiento de materias primas que son clave para su economía. Y es así como, por ejemplo, la Unión Europea fue una de las primeras. La Unión Europea publicó en el 2010 la lista de materias primas para la Unión Europea. Analizaron. Los análisis son bastante complejos, pero rondan en esas dos variables, ¿no? La importancia económica y el riesgo de suministro. Analizaron su actualidad en el 2010 y se dieron cuenta de que hay toda una serie de materias primas que no pueden asegurar su suministro, que su suministro es delicado y que para sus industrias es clave. Le siguió Estados Unidos, que a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos publica la primera lista de minerales críticos en el 2011. La mayoría de estos países, después lo hizo la India, China, Rusia, Japón, todas las principales economías tienen su propia lista de minerales críticos, los cuales
usan diversas metodologías para poder definirlas. ¿Mm? Como les decía, esta es más o menos la matriz, no vamos a entrar, ¿no? La importancia económica en base al riesgo de suministro. Si el riesgo y la importancia económica son altos, estás en niveles críticos y por lo tanto se coloca en listas. En la mayoría de estos países, cuando un mineral crítico, cuando una materia prima entra en la lista de minerales críticos, se desata, digamos, una política para sacar a esa materia prima de la lista, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, también lo mencionó Andrés, cómo muchísimos países de economías desarrolladas se acercan permanentemente a nuestros países buscando ciertos minerales, porque lo que quieren es asegurarse el abastecimiento para poder sacarlo de la lista de críticos. Acá les traje dos ejemplos de listas de críticos, el de la Unión Europea, la última versión es del 2023, y la de Estados Unidos, que la última versión es del 2022. Los países, tanto la Comisión Europea como Estados Unidos, cada 3 años publican una nueva lista de minerales críticos, que es como yo les digo, algunos salen porque se han asegurado el suministro y entran otros que entran en riesgo. Como ustedes pueden ver, la mayoría de estas dos listas, por ejemplo, que son las que nosotros estamos más familiarizados, comparten la mayoría de los elementos. O sea, el problema es casi mutuo, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos. Las que están en rojo nomás, ya sea con un recuadro rojo o pintadas de rojo, son los elementos que difieren, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Estados Unidos no tiene el cobre, ni la roca fosfática, porque es un país que tiene ese tipo de mineralizaciones y tiene minas de eso, no lo necesitan, no es para ellos algo complicado, ¿no? Sin embargo, sí tiene Estados Unidos, tiene el estaño, por ejemplo, ¿no? Cosa que Europa no lo tiene, porque o no tiene industria que necesite mucho estaño, o lo tiene asegurado, ¿no? También Estados Unidos tiene el indio, el rubidio, el zinc, ¿no? Cosas que Europa no tiene. Pero después hay muchas otras que sí comparten. Como verán, las materias primas críticas que ambos países han definido son, en la mayoría de los casos, minerales, ¿no? Porque claramente son fundamentales para la mayoría de las cadenas de valor. Y además, esto de los minerales críticos ha estado muy motivado por la necesidad de minerales para las tecnologías de transición a energías limpias. Entonces, esto ha incrementado, en muchos casos, nuevos minerales en cada una de las listas. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y otro concepto que me interesa que todos tengamos claro, es que muchos de los minerales críticos que aparecen en estas listas es difícil o no existen minas de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, no existe una mina de germanio, o no existe una mina que produzca galio. En realidad, el galio que se produce en el mundo es un subproducto de las minas de aluminio. El indio, no hay una mina de indio, una mina que se abre, como vimos todo el proceso de riesgo minero, negocio minero, etcétera, que abre para poder producir indio. Abre para producir zinc, y como subproducto tiene cadmio e indio, en algunos casos germanio. Entonces lo sacan como subproducto. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que muchos minerales críticos son subproductos en minas que tienen otros commodities como principal producto, ¿no? Porque eso también nos habla, por un lado, de la dificultad, pero por otro lado, de
este tipo de productos puede en el futuro alentar mucho la economía circular, porque muchas minas que se han explotado por años, 80, 100 años, se explotaban, supongamos, por zinc, pero nunca la tecnología, no había industria que usara el indio, ni el cadmio, ni el germanio. Ahora que sí hay muchas minas que actualmente están en producción y que han producido por 80, 100 años, están revisando los relaves, las colas de desechos, para ver si hay posibilidades, primero si tienen este tipo de minerales, indio, cadmio, germanio, y luego si es posible recuperarlos. Si fuese así, reprocesarían esos diques, esos relaves, con nuevas tecnologías más eficientes, obtendrían el mineral crítico y el producto de desecho sería un producto con menos metales, menos dañino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que también hay toda una posibilidad alrededor de los minerales críticos y su condición de muchos de ellos de subproductos. Algo había mencionado Gloria, ¿no? Esto lo quería mencionar, que si bien lo de los minerales críticos empezó en el 2008, en el 2010 las primeras listas, porque ya es un problema que vienen viendo para muchos tipos de industrias importantes que tienen las principales economías, hubo un hecho que activó más todavía el requerimiento de minerales en el mundo, que fue el Acuerdo de París del año 2015, ¿no? Ustedes saben, un tratado internacional sobre el cambio climático, el cual los países que adhirieron, digamos, tienen una cierta responsabilidad jurídica, ¿no?, en sus compromisos, y eso es lo que le da potencia. Esto, el 12 de diciembre del 2015 se celebró el Acuerdo de París y 196 países firmaron el acuerdo, ¿no? Ustedes saben, ¿cuál era el objetivo del Acuerdo de París? Bueno, limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 grados centígrados, preferiblemente 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales, ¿no? O sea, había que hacer un fuerte esfuerzo para generar generaciones de energía y disminuir el consumo de hidrocarburos para disminuir el efecto de los gases de efecto invernadero, ¿no? La aplicación. Eso fue en el 2015. En el 2020, 5 años después, se presentaron los planes de acción climática. Cada país de los que firmaron presentó un plan de acción climática. ¿Y eso qué era? Que cada país comunicaba las medidas que iba a tomar para poder cumplir, cuál iba a ser el aporte de cada país a ese objetivo y a ese compromiso. O había diferentes compromisos, ¿no? Pero es un documento firmado, una intención, más que intención, un compromiso de cada uno de los países, de estos 196 países en el 2020. Eso, al tener ya acciones concretas que se comprometieron los países, permitió que muchas instituciones, como la Asociación Internacional de Energía, pudiera empezar a evaluar cuáles serían los requerimientos de minerales para poder cumplir con muchos de los compromisos que habían hecho los países. Y empezaron a ver que la demanda de minerales iba a ser increíble. Al día de hoy, después del Acuerdo de París y de los años que han pasado de lo que han firmado, tenemos dos visiones, ¿no? Por ejemplo, por un lado, las Naciones Unidas es bastante optimista, dice que cada vez hay más países, regiones, ciudades, ¿no?, que están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono, que las soluciones de cero emisiones se están volviendo económicamente competitivas. Antes eran tecnologías muy caras, cada vez van bajando su precio y eso va a permitir que se expandan. Y además, estas nuevas tecnologías abren nuevos mercados, ¿no? Hay gente que consume, nuevas empresas interesadas en este tipo de productos, se abren nuevos mercados. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía no es tan... no tiene tantas esperanzas, ¿no? Él dice que estas nuevas soluciones
estos nuevos desarrollos se centran en tecnología de energías limpias pequeñas y modulares, energía solar fotovoltaica, batería, pero que por sí solas no son suficientes para lograr las emisiones netas cero, ¿no? Que para poder lograr eso se requieren grandes redes de infraestructura nuevas, grandes cantidades de combustible de bajas emisiones, tecnologías para capturar CO2 de las chimeneas, más energía nuclear, grandes áreas de tierra para energías renovables, ustedes saben, los biocombustibles y ese tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo es que las redes de transmisión y distribución de electricidad deben expandirse alrededor de 2 millones de kilómetros cada año hasta 2030. Sería la infraestructura eléctrica que se necesitaría para poder ir a una sociedad con generación de energía y elementos de tecnologías de baja, el uso de tecnologías de baja polución. Por lo tanto, bueno, estas son dos miradas que resultan después de 10 años del Acuerdo de París, de 5 años de los acuerdos de los países. Y vamos a ver ahora las aplicaciones de los minerales críticos, el rol de los minerales críticos en esto de las tecnologías para la transición energética. En líneas generales, aquí les traigo un gráfico muy conocido, ¿no? De cuánto se usa de cada elemento. Ahí seleccionado algunos minerales críticos y en qué se usa. Por ejemplo, el cobre se usa en gran parte para la generación y transporte de energía eléctrica, otra parte importante para electrónica y poco todavía para el consumo en tecnologías de transición energética. Sin embargo, el litio, fíjense que gran parte del litio actualmente, más del 50%, se utiliza en la electromovilidad, ¿no? En las baterías. Y bueno, el otro 40 y pico en otro tipo de industria, cerámica, farmacéutica, etc. El aluminio tiene claramente una aplicación más que nada multisectorial en las cuestiones de la construcción, ¿no? No se utiliza, la proporción que se utiliza en la transición energética es baja. Lo mismo el estaño, ¿no? El zinc, el molibdeno, el níquel tiene una participación mayor en la electromovilidad. Bueno, como verán, todavía el impacto de las tecnologías limpias es menor, pero veremos más adelante cómo va subiendo y cuáles son las proyecciones que tiene, ¿no? Vamos a analizar ahora más detalle los productos. Por ejemplo, este gráfico seguramente lo han visto en varias oportunidades, ¿no? Los autos eléctricos. Los autos eléctricos comparados con el auto convencional, mientras uno usaba, no sé, 40 o 35 kilos de minerales, un auto eléctrico utiliza por encima de 200. Eso es muy impactante, ¿no? Y por supuesto que utiliza cobre, litio, níquel, una variedad. El otro usaba nada más que cobre y manganeso. Este usa una gran variedad de minerales. Y lo mismo para la generación de energía. Una cosa son las centrales termoeléctricas de gas natural, de carbón, a lo que son los molinos de generación de energía eléctrica, los paneles solares, la misma energía nuclear. Es increíble la cantidad de minerales que utilizan, y eso es lo que en cierta forma de a poco va motorizando la necesidad de minerales y le va metiendo presión a la criticidad de los elementos, ¿no? Porque ustedes tienen que ver que detrás de esto hay toda una sociedad que reclama por tecnologías para la transición energética. Estos son datos relativamente nuevos de la Agencia Internacional de Energía, en donde, ¿no?, vemos las aplicaciones y algo más de los minerales. Por ejemplo, el cobre.
Como ustedes pueden ver, esto es la producción de cobre y los colores dice en qué se ha usado esa producción. Pero me interesa que vean que es la evolución desde el 2015 al 2023. Claramente, el requerimiento de cobre es cada vez mayor. Ha aumentado de 22, 23 millones de toneladas en el 2015 a 25, 26 millones de toneladas en el 2023. Y el puntito rojo es el proporcional del cobre que se utiliza en tecnologías para la transición energética. Fíjense que el 25% del cobre que se produce en el 2023 se utilizó para temas vinculados a tecnologías para la transición energética. Es muy alto, cada vez es mayor y esto lo podremos ver en los otros minerales críticos. Fíjense el litio, el aumento en la producción desde el 2015 al 2023 ha sido muy significativo y de toda la producción, casi el 60% se utiliza en tecnologías de energía limpia, ¿no? Y seguramente, como lo podemos ver, está en las baterías de los autos eléctricos, esa E de corta batteries es baterías de vehículos eléctricos, como también en la utilización de baterías generales para acumular energía eléctrica que se produce desde otras fuentes de energía, ¿no? En el caso del níquel, también ha aumentado significativamente la producción en desde el 2015 al 2023. En energías limpias se utiliza más o menos un 20% del níquel que se produce, el resto sigue siendo esencialmente en la metalurgia, pero es muy significativo el aumento que ha tenido el níquel en la utilización de las tecnologías limpias. El cobalto ha incrementado muchísimo su participación en las tecnologías limpias, también aumentó mucho su producción. Fíjense la aplicación que tiene en las baterías de los automóviles, ¿no? Y en otro tipo de baterías, y cómo va reduciéndose en otros tipos de uso. Ya casi alcanzó el 30% del uso del cobalto en tecnologías limpias. El grafito aumentó también muchísimo del 2015 al 2023 su participación en la fabricación de tecnologías de transición energética. Fíjense que en el 2015 prácticamente no se usaba grafito para este tipo de usos, baterías de autos eléctricos o en líneas generales otro tipo de baterías. Y sin embargo, hoy por hoy está cerca del 30% de la utilización del grafito que se produce. Eso es muy significativo. Eso nos va dando una idea de cómo las tecnologías de transición energética van traccionando la producción minera. Las tierras raras muestra un desarrollo muy parecido a las anteriores, no tanto así el manganeso, que sigue siendo clave en la siderurgia, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre la oferta actual y el volumen de negocios. Este es un gráfico que resume un poco lo que he estado diciendo, ¿no? Está cada uno de los commodities entre el año 2021 y 2023, ¿no? Lo que está en verde son el tonelaje producido para el uso en tecnología de energía limpia, y en gris para otros usos. Fíjense que ha habido un aumento en la producción de la mayoría, en la demanda de la mayoría de los minerales, en algunos como tierras raras, grafito,
y litio es increíble el aumento que ha tenido, en otras menos, más estable como el cobre, pero fíjense cómo el aumento va acompañado también del aumento por la demanda de las tecnologías de transición energética, ¿no? Es muy claro que están jugando un rol las tecnologías de transición energética en el aumento de la demanda de minerales, ¿no? En algunos aspectos muy, muy elevados. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a ir en detalle, vamos a evaluar esto verde que estamos viendo, ¿no? Con mayor detalle, y lo vamos a evaluar hacia el futuro. Hemos visto que en los últimos años claramente hay una demanda, una mayor demanda de minerales para las tecnologías de transición energética. Ahora vamos a ver cuáles son las expectativas. Y las expectativas, ¿en base a qué? Según la Agencia Internacional de Energía. En base a los escenarios que han declarado cada uno de los países. Es esa sigla STEPS, ¿no? Esos son el escenario de políticas declaradas, o sea, los compromisos de los países. Fíjense ustedes qué significativo. Las barritas de colores son los diferentes minerales. El cobre, por ejemplo, en principio, han seleccionado una serie de elementos de minerales que son claves para las transiciones energéticas, y ustedes fíjense que en el 2023 la suma de todos esos elementos para temas de transición energética llegaba a unos 11, 12 millones de toneladas de producción, la suma de todos. Para el 2030, si se cumple el escenario de las políticas declaradas, prácticamente se duplica el requerimiento que va a tener las energías limpias. En vez de requerir 12 millones de toneladas, va a requerir 20 millones de toneladas, ¿no? Y si en vez de los países ajustarse a lo que han declarado, se ajustaran a lo que han anunciado, que es un nivel más bajo de compromiso, pero hay muchos países que han hecho anuncios y compromisos no escritos, para el 2030, en vez de 20 millones de toneladas, se requieren 25 millones, 24 millones de toneladas, ¿no? Por lo tanto, el requerimiento es bastante elevado, y en algunos minerales más que en otros, ¿no? Y esto es lo que quiero mostrarle ahora. Fíjense qué interesante. Acá tenemos un gráfico, también de la Agencia Internacional de Energía, con los diferentes minerales críticos seleccionados, ¿no? La barrita azul es la expectativa de suministro. ¿Y en qué se basa la expectativa de suministro? Bueno, para el 2035 están faltando 10 años. Hay muchas minas que están abiertas y que tienen vidas útiles de 20 años, 30 años. Por lo tanto, si están produciendo ahora, tenemos la expectativa de que para dentro de 10 años van a seguir produciendo. Entonces, esas minas las han tenido en cuenta. Y también han tenido en cuenta los anuncios de aperturas de minas en los próximos años. Han analizado cuáles han sido los anuncios más importantes de aperturas de minas, han analizado la realidad y el peso de la información y los datos que tienen, y asumen de que esas minas que dicen que se van a abrir dentro de 2 años, 3 años, 5 años, realmente se van a abrir. Se asume ese suministro de minas activas con vidas útiles más allá del 2035 y de los compromisos de aperturas de minas que están bien justificados, y analizan cuánto se va a producir de cada uno de estos minerales en el 2035. Fíjense, en el caso del cobre, dice que se van a producir alrededor de 21 millones de toneladas. Sin embargo, si el escenario es el que contempla las políticas anunciadas por los países, se va
a requerir para 2035 28 millones de toneladas, no 21 millones de toneladas. O sea que cobre no estaríamos en condiciones con las minas actuales y las minas que se van a abrir de poder suplir, de poder dar respuesta a la demanda. Lo mismo sucede con el litio. Con el litio, en el 2035 se estarían produciendo alrededor de 500.000 toneladas de litio, y lo que se va a requerir van a ser cerca de 900.000 toneladas de litio. Sin embargo, el níquel, el cobalto, el grafito y las tierras raras, la expectativa de producción más o menos va a poder dar respuesta a la demanda en este tipo de escenarios, ¿no? Por lo tanto, creo que acá es un punto importante a tener en cuenta, y principalmente ver la oportunidad que tiene Latinoamérica, la región, en esto, ¿no? De convertirse aún más en un jugador clave, principalmente para poder dar respuesta a la demanda creciente. Fíjense que el cobre y el litio son dos minerales muy abundantes en nuestra región, y que claramente va a haber un déficit, una crisis. Yo traje este gráfico como para que ustedes tengan una idea de la seriedad del tema, ¿no? Fíjense que el gráfico de arriba es los descubrimientos de depósitos de cobre, ¿no? Las barritas rojas son depósitos súper gigantes. O sea, un solo depósito tiene más de 50 millones de toneladas de cobre. O sea, se han ido descubriendo en el mundo depósitos de esa magnitud. Fíjense que el último supergigante que se descubrió, pasado los años 90, en el 91, 92, se descubrió. Después no volvimos a descubrir un supergigante de cobre, y se han descubierto algunos gigantes y otros menores, pero es muy significativo cómo desde el 2010, un poco antes del 2010, ha habido muy pocos descubrimientos de depósitos de cobre nuevos. Sin embargo, en el gráfico de abajo podemos ver cómo la demanda de cobre crece desde el 2000, ha crecido un 2,1% anual. De manera que a este ritmo, si crece la demanda, pero no logramos descubrir grandes depósitos de cobre, este escenario cada vez se va a hacer más notorio, ¿no? Y ahí entonces Latinoamérica tiene una gran oportunidad. Y en esa línea les quiero mostrar este mapa, que probablemente también muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Esto es un poco la idea de cómo es la producción de minerales críticos al 2023. Y fíjense que la producción de minerales críticos está muy concentrada, ¿no? Está más concentrada que el petróleo. El petróleo, la producción de petróleo está mucho más diversificada. Fíjense que damos acá el ejemplo del galio, ¿no? Que es un metal utilizado en LED, en teléfonos móviles, en paneles solares, ¿no? El galio proviene en un 95% de China, ¿no? Y por lo tanto, es China el único productor casi mundial. Lo mismo pasa con las tierras raras livianas, las tierras raras pesadas, ¿no? El fósforo, el germanio, el magnesio. Es increíblemente, digamos, es el gran productor de minerales críticos. No solamente lo produce a partir de minas, sino que también es el gran productor de refinería, refina metales. La mayoría de los metales, de los minerales críticos obtenidos por refinación, provienen de China.
Fíjense que hay otros países juegan ciertos papeles, pero en minerales críticos muy específicos, como por ejemplo Chile, que produce el 28% del cobre, siendo el principal productor del mundo. Después está Perú también, ¿no? Brasil con el niobio produce el 92%, pero después hay una gran concentración. Y esto, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de criticidad y de riesgo de suministro, uno de los grandes problemas eran los monopolios, la concentración de producción o de suministro mineral en pocas manos. Entonces es ahí donde América Latina tiene una gran oportunidad, ¿no? Yo les traje aquí una síntesis gráfica, podríamos decir, de América Latina y su producción, su participación en la producción de minerales críticos. América Latina tiene 20 países y ustedes están viendo ahí cuáles son los países que producen uno o más minerales críticos. Brasil tiene producción significativa, por supuesto, ¿no? En algunos casos se produce poquito, que no entra casi en la estadística, pero producción significativa, Brasil tiene producción significativa en 11 minerales críticos. Perú en 8, Chile en 3, Argentina en 3, Bolivia en 7, México en 9, ¿no? Cuba. Fíjense, en líneas generales, para América Latina, el 45% del arsénico se produce en América Latina, el 21% del boro, el 38% del cobre, el 11% del feldespato, el 4,7% del grafito, el 32% del litio del mundo, el 90% del niobio, el 20% del estaño, ¿no? El 21% del zinc. Realmente, pero fíjense, y es lo que yo me interesaba de traer con este mapa, es que aportamos mucho de los minerales críticos, pero son solo 8 países los que lo producen. Por lo tanto, ustedes saben, la geología no tiene fronteras políticas, sino que hay una continuidad. Por lo tanto, es todo un continente que tiene una oportunidad en donde se requiere parte o ser más, mayor participación o una mayor actividad en esa parte del negocio minero que es la del riesgo minero, que es la prospección, la exploración, la medición de los depósitos minerales, la identificación, la cubicación, ¿no? Es una gran oportunidad. Con estos números, América Latina demuestra que es un continente con alto potencial para la producción de minerales críticos y que hay gran parte de su territorio que todavía, no solamente de los países productores, sino de los países que no producen ningún tipo de mineral crítico, que podrían recibir inversiones para la producción de minerales críticos. Hay algunos minerales críticos que prácticamente no producimos, como elementos de tierras raras, elementos del grupo del platino, cromo. Entonces, esto me parece que es un tema importante que se podría trabajar en el futuro. Y después, otro punto interesante a tener en cuenta, que no quería dejar de mencionarlo, es el reciclado, ¿no? Esa es otra fuente potencial que cuando uno habla de minerales críticos lo tiene que mencionar, porque además también va aumentando con los años la cantidad de metal que se recupera a través del reciclado. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay muchos minerales críticos que no se pueden obtener por reciclado, ¿no? Hay otros que sí. Por ejemplo, el cobre, el 55% del cobre se recicla en la Unión Europea, el 42% del wolframio, el 32% del aluminio, el 28% del antimonio, el 22% del cobalto, ¿no? Pero fíjense, las tierras raras, el litio, prácticamente no tienen reciclado. Entonces, eso también hace al aumento de su criticidad. Si a ustedes les interesa el tema y se ponen a trabajar y a analizar las listas de minerales críticos, yo no entré en tanto detalle, van a ver que los países, además de definir los minerales críticos, tienen una subdivisión de cuáles son muy críticos,
medianamente críticos y de criticidad más baja. Y tiene mucho que ver todo esto, ¿no? La distribución de los depósitos minerales, dónde se encuentran, en qué parte del mundo se encuentran, y la capacidad de reciclaje que tienen. Y para finalizar, simplemente quería traerles este gráfico que sintetiza un poco el impacto que tienen los minerales para uso en las tecnologías de la transición energética, en donde en el 2023 superó los 300 billones de dólares, pero que según los escenarios que evalúa la Agencia Internacional de Energía, prácticamente al 2030, si se cumplen lo anunciado por los países, prácticamente va a duplicar ese valor, por lo tanto va a empujar a que la minería incremente su participación en el PBI mundial, seguramente incremente su participación en los PBI de los países involucrados en este tipo de minería y de commodities, y realmente este tipo de gráficos nos muestra cómo hay toda una serie de datos que nos dice que va a aumentar la demanda, que va a aumentar el desarrollo de la tecnología para transiciones energéticas y va a aumentar el mercado de los minerales para la transición energética. La alerta que por otro lado estamos viendo es que para poder suplir esa demanda debe haber una fuerte inversión en la etapa de riesgo minero de la actividad minera. Esencialmente para dos elementos, como lo estuvimos viendo, que es el cobre y el litio. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Espero que les haya sido de utilidad y de interés por sobre todo. Mil gracias, Martín. Yo los invito a todos, si quieren abrir los micrófonos, yo le voy a hacer del lado mío un aplauso. La verdad que felicitaciones y me encanta cada vez que comparto clases con vos, porque siempre vuelvo a aprender algo, algo que me había olvidado o que tenía por ahí algunas dudas. Siempre lográs fijar conceptos. Eso creo que es lo más importante en estos casos, que nos pasa a todos, que muchas veces tenemos tremendos profesionales pero que no logran aterrizar los conceptos. Esa creo que es la enorme virtud que tienen los profesionales con el alma docente, que logran aterrizar esos conceptos que tienen un nivel de complejidad y son extremadamente transversales. Lo mencionaste un montón de veces, aspectos de geopolítica, aspectos técnicos, aspectos económicos, temas de estadística y cómo eso lograr que un solo profesional englobe todos los conceptos y los aterrice para un público tan heterogéneo, la verdad que es una maravilla. Quería aprovechar los últimos minutos que nos quedan para revisar alguna de las preguntas que fueron surgiendo en la charla. Yo preferí no interrumpir porque venía siguiendo y me pareció que era por ahí interesante que pudiera seguir con el hilo conductor y las dejábamos para el final. Así que si te parece, aunque sea agarro tres de las preguntas que tenemos para los últimos minutitos. Había una pregunta, Martín, que te hacían respecto a estas proyecciones y cómo se podría ver afectado la demanda de estos minerales con todo el crecimiento que tiene hoy la inteligencia artificial. Nosotros lo vemos del lado energético, el aumento de demanda energética eléctrica que tienen nuestros sistemas y es, es muy importante. ¿Cómo ves vos esa demanda de necesidades por inteligencia artificial trasladada a el sector minero? Bueno, de hecho, la inteligencia artificial se está metiendo en el sector minero como en todas las áreas del conocimiento.
se está aplicando muchísimo en un tema que no es menor, que tal vez es muy geológico, pero es clave, que es la búsqueda de nuevos yacimientos. Y la verdad que con la inteligencia artificial se están reanalizando, reestudiando miles de datos geológicos que había. Se están diseñando algoritmos que permitan mostrar cosas que no se vieron, coincidencias, controles, que el geólogo en su análisis no por sistema de inteligencia artificial, no pudo ver. Y además, con la inteligencia artificial se está facilitando el acceso a la exploración profunda. Nosotros tenemos que tener claro que los depósitos minerales que hemos encontrado, en la gran mayoría de los casos, están a no más de 1 kilómetro de profundidad. Entonces, con información geofísica, perforaciones profundas y con modelos de corteza, que toda esa información empieza, la inteligencia artificial nos ayuda a poder encontrar áreas con alto potencial por debajo del kilómetro de profundidad. Y eso es toda una esperanza. No digo para el 2030 ni para el 2040, pero sí para el 2100. Es una fuente de minerales, nuevamente, que están por debajo del kilómetro. Si bien hay algunas minas que están por debajo del kilómetro, la mineralización se encontró por encima del kilómetro. O sea, nadie encontró mineral, encontró un yacimiento a los 4,5 kilómetros de profundidad. No tenemos cómo. Pero se está trabajando un montón y cada vez se encuentran más cerca, por debajo del kilómetro. Por lo tanto, y eso la inteligencia artificial ayuda muchísimo. Y después, la inteligencia artificial, como vos sabrás bien, y todos los ingenieros lo saben, seguramente está ayudando un montón en el desarrollo de nuevos materiales, en el diseño de nuevas tecnologías. Por lo tanto, creo yo que vamos a tener en el corto plazo novedades sobre baterías nuevas, diferencias en los paneles solares, y eso también puede redundar en la necesidad de usar menos cantidad de minerales. Veremos cómo evoluciona. Por lo pronto, los datos son estos, los problemas son estos y debemos atenderlos. Y hago otra. Nos preguntaban si en algunos listados o en algunos casos el oro puede ser visto también como un mineral crítico. No, oro hay una distribución. El oro toda la vida tuvo valor. Por lo tanto, el ser humano hace 5.000 años que lo está buscando. Ya sabemos dónde hay, están abiertos, tiene un valor alto, por lo tanto, depósitos minerales con poca cantidad ya son económicos. Hay mucho oro, y la mayoría del oro, o una parte importante del oro, se utiliza para hacer lingotes y como reserva del país y para joyería. Por más que la industria utilice, va a haber oro, va a haber, claramente. Eso no dudo que pueda pasar a ser un mineral crítico alguna vez. No es el caso. Y la última, preguntan si Trump subió aranceles a estos minerales críticos. La verdad que ese dato así no lo sé. Estados Unidos hace ya bastantes años tiene una política bastante activa con el tema de los minerales críticos. Una política activa significa que no solo los define, los identifica, sino que además toma acciones concretas para poder sacar a los minerales de esa lista. La verdad que no conozco así si hay aranceles a países que les importan a ellos minerales críticos. Yo creería que más que al mineral, me parece que los aranceles son dirigidos a países, ¿no? Es una relación bilateral, por lo tanto, y no al commodity en sí. Me parece Bueno, que viene así el tema, pero no lo tengo en detalle. buenísimo. Gloria, Fer, nosotros les devolvemos la palabra
por si tienen algunas otras preguntas que hayan recopilado por parte de la audiencia o si quieren dar cierre y después tratamos de responder por escrito a las que quedaron pendientes. Les cedo a ustedes el manejo de la batuta en estos 5 minutos finales. Gracias, Gastón. No, bueno, es agradecerles tanto a ti como a Martín esta excelente exposición. Tenemos algunas consultas que podríamos enviarle directamente a Martín para que vayan dejando en el chat, ¿no? Que quedaron por ahí. Si hay alguien que quiere en estos últimos 5 minutos hacer una pregunta en vivo o indirecto, sin problema, con mucho gusto. Podemos hacer un par de minutos, lo que nos queda, para atender esta pregunta de carácter aquí dentro de sala. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta directa. Matías, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es muy breve. La consulta es la siguiente. Con respecto al litio, el gap tan amplio que existe entre la oferta proyectada que se veía ahí en el gráfico con respecto a la demanda, ¿está afectada por la dinámica de los precios de estos últimos años? Digo que ha bajado tanto el precio del litio y eso ha afectado potenciales unidades productivas, decisiones de inversión, etcétera. Probablemente. Probablemente haya desacelerado la exploración y los proyectos de apertura de minas con un commodity, en realidad con una sustancia que tiene un precio relativamente bajo eh, y que, bueno, veremos en el futuro si se mantiene. Las expectativas de demanda son altas, eso significaría que tendría que subir. Creo que el precio tan bajo del litio tiene que ver en que China tiene un amplio stock. Entonces hay que ver cuando haya una disminución de ese stock y empieza a haber una nueva demanda, pero entiendo que eh, hubo una mayor expectativa de demanda, se generó mucho litio en las minas existentes, luego la demanda no fue tanto, entonces había un stock muy alto. Entonces creo que eso también afectó. Eso también afectó el precio y como el precio es bajo, se busca menos, se abren menos minas, pero siendo que las expectativas de demanda son tan altas, uno espera que el valor del litio crezca, ¿no? No a los niveles que llegó, que no eran, digamos, eran como de una fiebre, eso no va a volver a suceder, entiendo, pero sí un poco más alto, ¿no? Yo creo que para complementar lo que decía Martín, lo que tuvimos entre el 2020, 21, 22, creo que parte del 23, con ese pico que llegó a estar en $80.000 la tonelada, creo que si uno tiene que analizar esa explicación y tratar de cuantificarla, está más, la explicación va más por la especulación de los mercados, por las proyecciones que se supo tener sobre los potenciales consumos a futuro, que generaron una serie de contratos y un sobre, como decía Martín, un sobrestock, que después, con las adecuaciones de las proyecciones, no tanto del mineral en sí, sino de todo lo que fue los requerimientos de los vehículos eléctricos, las proyecciones de venta, los valores reales de ventas que se volvió a acomodar. Creo que los valores que fuimos teniendo en los últimos años son más lineales y el pico que hubo desde los 13.000 a los 80.000 y volver a valores entre 10 y 20.000 son los valores más estructurales. Es lo que representa la verdadera demanda, la verdadera producción. Los valores de 80.000 son mucho más coyunturales por un tema puntual que hubo de mercado de oferta y demanda, que como dijo Martín, no creo que se vuelvan a repetir, podría pasar, pero va mucho más por el lado de la incertidumbre y de las proyecciones y especulaciones, más que el rango entre 10 y 20, que está mucho más asociado a los valores de ir conectando producción
con demanda y que son valores que deberían mantenerse acorde a las tendencias mundiales. Gracias, Martín, gracias, Gastón. En aras del tiempo, pues vamos a dar finalizada esta primera clase, que agradecemos también todos sus comentarios en donde han valorado como una excelente clase, como algo magistral y una excelente presentación por parte de Martín y de Gastón. Esperamos que al finalizar este curso todas y todos puedan estar en la capacidad de analizar el papel de los minerales críticos y metales críticos para la transición en contexto de América Latina y el Caribe, que puedan identificar las dinámicas de la geopolítica de la actividad, que puedan comprender estos procesos de extracción de los principales minerales críticos, que podamos todos explorar estas estrategias para el diálogo, las herramientas que hay para la mitigación de los impactos socioambientales de la minería y del sector extractivo, y que podamos aplicar estos conocimientos adquiridos para comprender el futuro de la minería. Así que desde OLADE comprometidos con todas y con todos para poder apoyarles en el fortalecimiento de sus capacidades. Nos despedimos, pero les invitamos a estar pendientes de sus correos, toda la información de la clase y de las clases que faltan van a ser subidas al espacio que está determinado para este curso en el CAPE Black, en donde todos ustedes se han inscrito. Y el tema de la asistencia la han consultado mucho. La asistencia nosotros no la contemplamos en este espacio porque vamos a tener una certificación final en donde se hará un examen no por módulos y por clases. Así que sin problema van a tener toda la información en el espacio asignado para el curso como tal dentro de nuestra plataforma de capacitación energética virtual, la CAPE Black. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Me complace ver un montón de caras conocidas. Mauricio Revedo, hola, ¿cómo estás? Y muchos más que vemos aquí. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y esperamos que tengan una feliz jornada el día de hoy. Gracias a todos, felicitaciones. Chao, chao. Cuídense. Con todo y todas. Gracias. Chao. Gracias, buen resto de Hasta jornada. luego. Chao.